Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de las reglas de los signos para trabajar con números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Bueno, normalmente los conocemos porque no tienen decimales y porque tienen signos positivos y negativos. Entonces vamos a aprender a hacer, a sumar, a restar, a multiplicar y dividir, que son las 4 operaciones básicas. Pero antes, usted ya estará pensando, pucha, yo siempre me confundo con la regla de los signos. Y entonces quiero contarle un poco acerca de la historia de estas reglas de los signos. ¿Por qué la gente se confunde tanto? Yo les voy a contar que cuando los números fueron creados, fue por los griegos, ¿cierto? Ahí tenemos a Euclides. Y tiene un compás en la mano porque antiguamente todas las cosas, todos los fenómenos matemáticos, todos los objetos matemáticos tenían que ser objetos del mundo real. O sea, nada podía inventarse así como así. Entonces, habían otros matemáticos. Aquí aparece Diofanto, que vivió 600 años después de Euclides, en el año 300 después de Cristo, que fue el primero en enunciar esta regla de la multiplicación que conocemos, que dice que menos por menos da más, ¿cierto? Esa es la que nosotros conocemos. Menos por menos es igual a un número positivo. Pero a pesar de que él enunció esa regla, Diofanto señalaba que no existían los números negativos, ¿no? Bastante extraño, la verdad. Entonces aparece este otro personaje que tengo acá. Este personaje se llamaba Simon Stevin, por ahí por el año 1550. Simon declara que los números negativos sí existen, pero solamente como resultado de ecuaciones. Entonces, Simon declara que se pueden sumar y restar. Por ejemplo, él dice que si yo tengo un número positivo y yo le resto un valor positivo, eso va a ser lo mismo que si a un número positivo yo le sumo un número negativo. Bastante curioso porque hasta la fecha todavía ellos dicen que los números negativos no existen. ¿Y de dónde sacan esto? Bueno, volvemos a los griegos. Ellos dicen que no existen porque en el mundo real no hay cosas negativas. Entonces, Simon sigue declarando, bueno, se puede hacer esta operación matemática, pero los negativos solamente existen como resultados de ecuaciones. Y acá empiezan a haber inventos matemáticos, o sea, de otros aspectos no matemáticos, y tenemos a estos dos personajes muy interesantes, ¿sí? Me gustan sus cabellos. El que se encuentra acá se llama René de Remor, y él es el que inventa el termómetro de alcohol. Cuando él inventa el termómetro, aparece este otro personaje. Estamos hablando ya del año 1742, cuando Andrés Celsius declara cuál es el cero absoluto. Sí, porque hasta este momento también el cero era cuestionado. Pero cuando empiezan a aparecer números matemáticos, como el cero, y nosotros sabemos que existiendo el cero absoluto aparecen también las temperaturas negativas, entonces lo que tienen los griegos, que piden que los objetos matemáticos estén cimentados en objetos de la realidad, comienza a tener sentido, porque existen los grados Celsius negativos. Así que un gran aporte hacen estos físicos. Luego aparece nuevamente la oposición y tenemos a Colin Maclaurin, que es este viejecito. A tomar los matemáticos, o sea, estamos exactamente en el mismo año, 1742, cuando Colin Maclaurin dice sí, lo negativo es opuesto a lo positivo. Y dirán, wow, pero qué increíble, ¿no? Pero es que esa declaración nadie la había hecho antes de Maclaurin. Y entonces vienen nuevamente seres de la física. Acá tenemos a Nicolas Carnot, que por ahí a fines del 1700, él es el padre de la termodinámica. ¿Qué es lo que trabaja la termodinámica? Bueno, estos dos personajes que ya habíamos visto antes, que hablaban de temperaturas negativas, lo hacen ciencia gracias a Carnot. Entonces, los números negativos empiezan a tener mucha necesidad en el mundo de las ciencias físicas. Pero todavía hay gente que no le cree. Este es Jean Lejeune de Lambert. Él es un gran matemático, trabajó con las ecuaciones diferenciales, derivadas y muchas matemáticas cósmicas. Y él todavía dice que los números negativos no son reales y no lo quiere aceptar. A pesar de que todavía en esa fecha ya se creó el termómetro, ya existen números negativos, él no quiere tomarlos en cuenta.
Y entonces aparece Austin Louis Cauchy, que son básicamente de la misma época. No sé si no conversaban, se tenían mala, pero Cauchy deja de lado a este rigor que tenían los griegos y dice que la intuición geométrica para afuera. Las cosas no tienen que venir del mundo real y habla de que la matemática tiene que tener un fundamento en el análisis. Entonces él es impulsor de la teoría de grupo. Él es el primero que señala que existe el conjunto de los números enteros y declara que esta operación llamada suma existe y que además tiene un elemento neutro y ese elemento neutro es el cero y que además existe lo que se llama como simétrico. ¿Qué es el simétrico? Bueno, el simétrico de x es menos x. Esta declaración que hace Cauchy a fines del siglo XVIII recién le entrega a la matemática las herramientas para poder hacer esta declaración de que menos por menos da más y considerarla verdadera. Pero no es sino hasta 1867 cuando este matemático llamado Germán Hankel propone prolongar y tomar no solamente la suma, sino que también la multiplicación. O sea, del z se llevó a los reales positivos, se declara que existe la multiplicación y él prueba mediante análisis y rigor al fundamento que existe esto y por lo tanto se puede aplicar tanto para positivos, negativos e incluso el cero. Pero fíjense el año, recién 1867. Eso significa que cuando usted, estudiante, se confunde para trabajar con signos, tiene que recordar que hubieron miles de matemáticos confundidos desde Euclides hasta Hankel por el año 1867. Así que no se sienta mal. Dicho eso, entonces, vamos a revisar las reglas para sumar y restar. ¿Qué pasa si nosotros estamos sumando números que tienen el mismo signo? En este caso tenemos el 2 positivo y el 5 positivo. Entonces nosotros decimos que se conserva el signo y se suman el 2 más el 5 que me da 7. Y ese sería el resultado. En el caso de que ambos sean iguales pero negativos, se conserva el signo y se suman los números y me da como resultado 7, pero en este caso negativo. Si tienen diferente signo, entonces aplicamos aquella regla que ya había declarado Simon Stevin, en donde dice que esto es equivalente a esta situación de acá. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con diferentes signos, finalmente lo que tengo que realizar es una resta. Entonces yo resto 2 menos 5 y el resultado que me da es 3. Para saber con cuál signo va a quedar el 3, entonces tengo que observar el módulo de los números, el 2 y el 5. ¿Cuál es más grande? El 5. El signo que se encuentra delante del 5 es un menos, por lo tanto queda con resultado negativo. Acá es lo mismo, el 2 en este caso es negativo, el 5 es positivo, pero aplicando la regla que dice Stevin, nosotros transformamos esto en una resta. Entonces yo digo 5 menos 2 es 3 y en este caso siempre tenemos que conservar el signo del número cuyo módulo sea más grande. Entre el 5 y el 2, el 5 es más grande y es positivo, por lo tanto lo vamos a dejar positivo. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos o dividimos números con igual signo? Simplemente vamos a aplicar la regla que ya Diofanto había declarado, ¿cierto? ¿Cuál es esa regla? Bueno, que signos iguales, entonces va a dar positivo. Así es que si yo veo que los signos son iguales, ya sea si son positivos, ya sé que el resultado va a ser positivo. Y multiplico. 2 por 5 me da como resultado 10. Acá, nuevamente, veo que los signos son iguales, entonces queda positivo el resultado y simplemente multiplico. 2 por 5 me da 10. En el caso de que la multiplicación presente diferentes signos, entonces yo sé que el resultado de dicha multiplicación va a ser negativo.
Entonces yo observo, tengo un número muy positivo y el otro negativo. Como son de diferentes signos, entonces mi resultado va a quedar negativo. Y luego simplemente multiplico. 2 por 5 es 10. Acá es lo mismo. Veo que un número es negativo y el otro es positivo. Así que ya sé que el resultado va a ser negativo. Y multiplico. 2 por 5 es 10. En el caso de la división, utilizamos la misma regla que se ocupa para multiplicar. Es decir, que si yo tengo igual signo, entonces el resultado va a ser positivo. Si yo tengo diferentes signos, entonces el resultado va a ser negativo. Veamos acá. Estoy dividiendo 14 en 2. Ambos números son negativos, 14 y 2. Por lo tanto, mi resultado va a ser positivo según la regla que vi anteriormente. Y divido 14 dividido en 2 es 7. En cambio, si yo veo que uno de los dividendos es negativo, el otro es positivo, el divisor, entonces yo digo los signos son diferentes, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y divido 14 y 2 son como resultado 7. ¿Ven? Ahora, si yo sigo pensando que me voy a confundir, entonces no dude usted en usar a su calculadora. La calculadora tiene este signo de acá que es el negativo del número. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera realizar esta operación, tendría que colocar menos 14 dividido en menos 2. Y me va a dar como resultado 7. Como este 7 no tiene ningún signo, entonces asumimos que es positivo. Así, si yo quisiera hacer esta operación, para el 14 del número utilizo este signo negativo. Menos 14 dividido en 2, al cual no es necesario ponerle signo, y me da como resultado 7 con su signo negativo correspondiente. No duden en usar la calculadora, siempre que tengan una duda y no estén seguros de si es que recuerdan o no la regla de los signos, entonces recurran a ella. Éxito, que les vaya muy bien haciendo sus propios ejercicios. Hasta la próxima.